Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de mecánica newtoniana para ser más específicos del tema de colisiones. El ejercicio que vamos a resolver nos dice lo siguiente. Sobre una superficie horizontal lisa se encuentran dos bolas de billar idénticas y lisas, A y B. A golpea a B con una rapidez VA igual a 2 metros por segundo, como se indica en la figura. La bola B está inicialmente en reposo y el coeficiente de restitución es E igual a 0,75. La rapidez de A después de la colisión en metros por segundo es. Entonces, primero debemos entender un poco lo que nos está describiendo el problema. El problema nos dice que nosotros vamos a lanzar con un cierto impulso instantáneo esta bola A hacia la bola B, que va a seguir esta trayectoria que describe la velocidad A. Como segundo punto también nos indica que la masa de A va a ser igual a la masa de B, porque son bolas completamente idénticas. Por lo tanto, a esto lo vamos a llamar como M. Como tercer punto debemos analizar qué tipo de choque estamos analizando. Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos una precisión mucho más grande de la gráfica, que vamos a describir un choque central oblicuo. ¿Qué quiere decir que sea un choque central oblicuo? Que las velocidades de las partículas que estamos analizando no se van a encontrar paralelas a la línea de impacto. Como podemos darnos cuenta, la ayuda de esta gráfica es que nos está describiendo que la línea de impacto coincide con el eje de las X. Por lo tanto, debemos trabajar tanto con ejes normales como con ejes tangenciales. Entonces, vamos a construir en primer lugar el eje normal. El eje normal siempre va a ser paralelo a la línea de impacto. A esto lo vamos a llamar como el eje normal. Y aparte tenemos que construir un eje tangencial que sea perpendicular a la línea de impacto, o mejor dicho, perpendicular a la componente normal. Este va a ser nuestro eje tangencial. Una vez dicho eso, tenemos que analizar la velocidad normal tanto de la bola B como de la bola A, porque normalmente para resolver ejercicios de choques centrales oblicuos tenemos que hacer la resolución con velocidades normales, ya que la velocidad tangencial se va a mantener constante. Una vez dicho y explicado eso, tenemos que entender que antes de la colisión la velocidad de la partícula A se va a encontrar en esta dirección, ya que se mantiene constante hasta momentos antes del impacto. Una vez que impacta con la partícula B va a tener una velocidad completamente diferente a la con la que venía inicialmente describiendo su trayectoria. Por lo tanto, esta va a ser la velocidad A inicial. ¿Por qué le llamo inicial? Porque estamos describiendo antes del impacto. Por lo tanto, para yo descomponer y saber cuál va a ser su velocidad normal, nos dan como ayuda este triángulo rectángulo de aquí. ¿Por qué es importante este triángulo rectángulo? Ya que este ángulo 1 que nosotros vamos a encontrar va a ser el mismo ángulo 1 con el que vamos a poder hallar la velocidad normal inicial. Por lo tanto, vamos a ocupar un poco de identidades trigonométricas básicas, es decir, que la tangente de 1 va a ser igual al cateto opuesto, que sería 3, sobre el cateto adyacente, que sería 4. Por lo tanto, el ángulo 1 me dice que va a ser igual a 36,87 grados. Listo. Ahora, para encontrar la velocidad normal inicial, debemos descomponer la velocidad inicial con la que viajaba la pelotita A. Conocemos que la rapidez de esta velocidad inicial es 2 metros, por lo tanto me quedaría que la velocidad normal como vector sería igual a menos 2 por cuánto. ¿Conocemos el ángulo 1? Pues claro que sí. Entonces descomponiendo sería 2 por el coseno de 36,87 y vamos a ponerle una dirección que sería el unitario normal. Esto me va a quedar que es igual a menos 1,6 unitario normal metros sobre segundo. Hasta este punto de aquí ya hemos llegado a resolver una gran cantidad del ejercicio. Ahora debemos tomar en consideración que la variación de cantidad de movimiento lineal en el eje normal va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir que sea igual a 0? Que se va a conservar. Es decir, que la cantidad de movimiento en el eje normal inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento lineal en el eje normal final. Por lo tanto, ya que nosotros estamos trabajando como sistemas, tendríamos que la masa m multiplicado por la velocidad normal inicial
va a ser igual a la masa m multiplicado por la velocidad normal final de A más la masa multiplicado por la velocidad final normal de B. Como nos decía el ejercicio al inicio, esta pelotita B está en reposo, por lo tanto no tiene velocidad normal inicial, o mejor dicho, su velocidad normal inicial sería nula. Por lo tanto, al multiplicarle por un escalar también me va a dar nula, por lo tanto no se considera aquí. Conocemos, las masas se van a simplificar ya que todas las masas, ya que todos los cuerpos que estamos analizando son iguales, y quedaríamos reemplazando datos lo siguiente: menos 1,6, que es la velocidad normal inicial, igual a la velocidad normal final de A más la velocidad normal final de B. Hasta ahí hemos llegado a encontrar una primera ecuación, de donde puedo encontrar una segunda ecuación que me ayuda a resolver esta primera ecuación de aquí gracias al coeficiente de restitución. Sabemos que el coeficiente de restitución va a ser igual a menos la velocidad normal final de A menos la velocidad normal final de B, todo esto dividido para la velocidad normal inicial de A. Como ya conocemos ciertos datos, lo único que debemos hacer es reemplazar. Sabemos que el coeficiente de restitución va a ser igual a 0,75. Esto va a ser igual a ¿qué? A menos la velocidad normal final de A menos la velocidad normal final de B. Todo esto dividido para la velocidad normal inicial de A, que sabemos que es igual a menos 1,6. Despejando un poco los datos me quedaría lo siguiente: que menos 1,2 va a ser igual a la velocidad normal final de A más la velocidad normal final de B. Voy a dejar la velocidad final normal de B en función de la velocidad normal de A, donde me quedaría lo siguiente: que la velocidad normal final de B va a ser igual a la velocidad normal final de A menos 1,2. Por lo tanto, al reemplazar este valor que acabamos de obtener en nuestra primera ecuación, nos quedaría que menos 1,6 va a ser igual a la velocidad normal final de A más la velocidad normal final de A menos 1,2. Despejando esto me quedaría que 2 veces la velocidad normal final de A va a ser igual a menos 0,4. Finalmente me queda que la velocidad final normal de A va a ser igual a menos 0,2 metros sobre segundo. Hemos encontrado la velocidad normal final de A, pero eso es lo que no nos pedía el ejercicio. El ejercicio nos pedía la rapidez final con la que viajaba. Por lo tanto, nos faltaría de encontrar como dato final la velocidad tangencial. Y para encontrar la velocidad tangencial, lo único que yo debería hacer es multiplicar el 2 que tuvimos al inicio. ¿Por qué? Porque la velocidad tangencial siempre se mantiene constante en choques centrales oblicuos. Entonces me quedaría que la velocidad tangencial de A va a ser igual a que a menos 2 por el seno de 36,87 por el unitario tangencial, dándome como resultado menos 1,2 unitario tangencial metros sobre segundo. Entonces, para encontrar la rapidez de nuestra partícula después del impacto, es decir, de la pelotita de billar, sería la rapidez igual a la raíz cuadrada de la velocidad normal final de A al cuadrado más la velocidad tangencial al cuadrado. Esto me daría como igual a 0,4 más 1,44. Finalmente llegando a la conclusión de que la rapidez final de la partícula después del impacto ha sido igual a 1,48 metros sobre segundo, dándonos como respuesta
el literal A. Y esa sería la resolución del ejercicio. Muchas gracias.